Hola, estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 2, el verso 12 hasta el 22. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 2, el verso 22. Vayamos a nuestras citas y dice: Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Palabras claves: resucitó, muertos, acordaron la escritura. ¿De qué se acordaron? ¿En qué creyeron? En el verso número 12 nos informa qué harían, a dónde irían. También observamos que no estuvieron mucho tiempo, pero el verso número 13 nos da más información. Nos dice que estaba cerca la fiesta de la Pascua, el Pasaj. Recordemos, el Pasaj nos habla de la fiesta de redención del pueblo judío. Cuando ellos se liberaron de la esclavitud en Egipto y pasaron mucho tiempo en el desierto, y después se estableció el tabernáculo y se estableció que los levitas iban a ministrar en el tabernáculo. Recordemos que se entregaron antes las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés. El pueblo de Israel en el tabernáculo ofrecía sacrificios que se hacían para el perdón de los pecados y muchas otras. Así que todos los que tuvieran arriba de 20 años tenían que traer o tenían que hacer ofrenda para el perdón de los pecados, y esto era porque se había establecido. Ellos tenían que traer este animalito sin defecto. Esto dio pie a que muchas personas ya el tabernáculo establecido en la ciudad prometida en Israel, como ahora lo conocemos, se prestaran a vender los animalitos, y las personas llegaban de muy lejos y les decían que la ofrenda que tenían no calificaba y se veían obligados a comprar una nueva ofrenda. Así que cuando se las ofrecían ahí en el templo, ellos, para no tener que regresar porque venían de muy lejos, accedían a comprárselas. Y más adelante esto se convirtió en lo que Jesús vio en el templo. En el verso siguiente
Dice que estaban cerca del Pasar. En hebreo significa Pascua. Esta Pascua es cuando los judíos celebraban la conmemoración de que salieron de Egipto, que escaparon de la esclavitud. Ya no eran más esclavos y ahora tenían una nueva relación con Dios, más cercana. Pero pronto olvidaron todo eso. También olvidaron lo importante que era su corazón hacia Dios y que cada falta que ellos cometían tenían que tener un arrepentimiento. Y que al traer esa ofrenda no era el hecho de que la llevaras y la presentaras y ya. No, tenía que haber un sentimiento de arrepentimiento, el cual no había. El templo es el lugar donde estudiaban la palabra, donde se hacían los sacrificios, se hacían las ofrendas, salía el olor grato a Dios. Era donde también había comunión con Dios, había adoración a Dios. En cambio de esto, Jesús encontró a animales dentro del tabernáculo. También encontró a gente que comercializaba adentro. También encontró a otras personas que esparcían monedas de los cambistas. Y eso no era correcto. Y lo que él hizo era correcto porque ese lugar debía de ser cuidado porque era algo especial. Era la casa de Dios. Así se consideraba en ese momento. Y cuando él exclamó de que no hicieran de la casa de su padre casa de mercado, era correcto. Eso lo vimos en el verso número 17. En los versos del 19 al 22 observamos una revelación que se hizo a los discípulos, cómo ellos se dieron cuenta de quién era Jesús al mencionar de esas palabras estaban escritas. También observamos cómo Jesús profetiza lo que pasaría, y aunque los fariseos veían con ojos naturales y ellos le decían que ese templo había tardado 46 años en levantarse, pero Jesús no se refería a ese templo, se refería al templo como su cuerpo de él, porque esto sería lo que pasaría más adelante, ese nuevo templo, y cómo Dios Padre lo levantaría. Hoy el estudio me hace reflexionar en la ofrenda. ¿Estamos elevando perfume grato a Dios? Reflexiono en el templo de Dios. La Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón hablará nuestra boca. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Estamos ofreciéndole un templo limpio, digno de Él, donde vamos a adorarle, donde vamos a honrarle, o estamos siendo como esas personas. Oremos. Amado Padre eterno, gracias porque nos enseñas a amarte. Gracias porque nos instruyes a hacer ofrenda grata a ti. Gracias, Padre, por esta advertencia de cuidar nuestro templo. Gracias porque como iglesia nos invitas a estar unidas, a adorarte, a amarte. Ayúdanos, Padre, a hacer un templo correcto para ti. Ayúdanos, Padre, a ofrecer ofrenda grata a ti. Ayúdanos, Padre, a llenar nuestro corazón de ti y de tu palabra. Santifícanos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Albi María Tadeo López, desde México.
Sacando algunas conclusiones de estos pasajes, observamos que 1. Jesús fue a Jerusalén para ir al templo. 2. Encontraron el templo lleno de animales y se enojó. 3. Las personas dentro del templo hacían negocios e intercambiaban monedas. Y 4. Los discípulos recuerdan las palabras de Jesús, creen en la Escritura y en lo que Él les había dicho. En pasajes anteriores estudiábamos que Jesús se encontraba en una boda con su madre y sus discípulos. Esto significa que le gustaba convivir y que Él era alegre. Pero cuando llega a Jerusalén y va al templo, al ver el estado en que se encontraba la casa de su padre, se enojó y lo hizo con justa razón, porque el lugar santo estaba siendo profanado. No se le estaba dando el respeto, la reverencia y la honra que merece. En esta lectura encontramos varias enseñanzas. Primero, debemos aprender que es importante ir a la casa del Padre. Jesús lo hacía porque ahí se reúne la familia, es decir, la iglesia de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Por ello, permanentemente debemos decirle que nos purifique para que elimine todas aquellas cosas que se van guardando en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y luego se hacen una acción y un hábito que se convierte en un impedimento para comunicarnos con el Señor. En el versículo número 15, Jesús esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas porque estaban haciendo negocios en vez de honrar y glorificar al Padre. Así que tengamos cuidado cuando estemos orando y buscando la presencia de Dios. No cometamos el error de decirle al Señor: si me das esto, voy a hacer aquello. Si contestas mi oración, te voy a dar esto. Con el Señor no necesitamos hacer negocios. Con Él debemos ser honestas, reconocer su poder y rendirnos ante su presencia. Él ya conoce nuestra necesidad. Aprendizaje de hoy. Cuando Jesús resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que Él les había dicho. Entonces creyeron. El término resucitar significa volver a la vida o reanimar. Hoy somos llamadas a resucitar, a salir de la monotonía, a vivir con entusiasmo, buscando que el amor que le tenemos a nuestro Señor Jesucristo esté vivo, fuerte y activo. Recuerda, Dios siempre nos está hablando. Tal vez algunas veces no entendemos lo que nos dice, pero guarda su palabra en tu corazón y confía en Él. Señor, ayúdanos a crecer en ti, a tener presentes tus promesas y a confiar en que todo tiene un propósito y todas las cosas ayudan a bien. Amén. Gracias, Dios los bendiga.